buenos días. Con este gran himno, segundo himno mexicano, el Huapango de Moncayo. Iniciamos con esta plática. Hoy es el aniversario luctuoso de José Vasconcelos, el aniversario número 66. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este personaje que es icónico dentro de la educación en México y es reconocido. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar más allá de su faceta de político, de filósofo, de funcionario, etcétera. Vamos a hablar de Vasconcelos como persona. Y pues para ello vamos a hablar con un experto en Vasconcelos, que es el maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Javier. Gracias a Radio Univas, a Miguel, que nos ha aperturado el espacio. Y precisamente hoy nos toca platicar sobre el Vasconcelos humano. Generalmente, como bien menciona el maestro Javier, pues hay muchas facetas de las cuales ya hemos compartido espacio en más de una ocasión, pero hoy vamos a hablar de la persona. ¿Te parece bien? Excelente, me parece muy bien que hablemos de la persona, porque muchos de los personajes históricos se idealizan o se crea una figura de ellos, una imagen de esos personajes históricos, pero no olvidemos que pues, fueron personajes de carne y hueso, con aciertos, pero también seguramente con muchos errores, también con ciertos pensamientos, que también muchas veces se destaca la parte positiva o la parte conveniente, digamos, de lo que se quiera destacar de un personaje, pero también pues existe siempre la otra parte, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la persona, como se menciona, vamos a hablar del hombre, de la persona como tal, del ser humano, de lo que fue Vasconcelos. Vamos a iniciar entonces. Normalmente lo conocemos como José Vasconcelos, nada más, como que es la marca, digamos, que conocemos. Pero, ¿cuál es el nombre completo? ¿Cuál fue el nombre completo de Vasconcelos? José María Albino Vasconcelos Calderón. Calderón. De hecho, de sus apellidos, de los Vasconcelos, el registro más antiguo que se tiene en México es del siglo XVIII, de la familia Vasconcelos, 1750 aproximadamente. El registro más antiguo. Puede ser que haya habido Vasconcelos desde luego antes. Y de los Calderón, ellos sí llegaron antes. Los Calderón son, tanto Vasconcelos como Calderón son apellidos españoles, avecindados en Portugal, y que de esa mezcla llegaron a Nueva España, ambos apellidos. Hay que mencionar algunos detalles porque está investigando que tanto Vasconcelos como Calderón pudiera ser que también tienen la cruza con los sefardíes, que para efectos del caso son los judíos conversos, los que se quedan en la península, se convierten al cristianismo o los convierten al cristianismo, y de esa mezcla también está Vasconcelos y están los Calderón también. Famosos Calderón, bueno, en México un expresidente, pero en la historia universal el Pedro Calderón de la Barca, el gran dramaturgo español de las letras del siglo de oro. Y en el caso de Vasconcelos me llamó atención que sí puede ser el gentilicio hay un lugar en España que significa tierra de vascos, y es Vasconcillo de Burgos, se llama, en Castilla y León. De ahí procede este apellido de Vasconcelos. Interesante sí. Dato, porque de esa mezcla es que va a surgir alguien como José Vasconcelos Calderón en Oaxaca, uno de los nuestros, aquí en el centro histórico, en la calle entonces de Cochinilla, hoy 20 de noviembre, y que es una panadería. Actualmente hay una placa que puso la Universidad José Vasconcelos en uno de sus aniversarios, y que es la que recuerda este hecho, pero no se ha podido hacer hasta la fecha ni un museo de sitio, ni algo mayor que lo recuerde. Aquí en Oaxaca, el monumento de Vasconcelos, que está en el Autrora Yepo, ahora Universidad Nacional, próximo a reaperturarse estas instalaciones, es el monumento de Tamaris, el más grande, pero no hay como tal un museo o algún sitio de investigación que lleve su nombre. Sí, en nuestra universidad, sí, algunas bibliotecas públicas o algún auditorio, pero como tal no hay
no hay algo pues que lo rememore. Y de su familia voy a decir lo siguiente, aprovechando que acabas de mencionar, maestro Javier, lo de la familia. Hay bastante por investigar en algunos de sus casos. Por ejemplo, de los hijos de Vasconcelos, que son Carmen, Héctor y José Ignacio. Carmen va a ser la hija que se va a casar con Emilio Ahumada, que va a ser uno de sus albaceas del mismo Vasconcelos, que va a ser el portador, Ahumada, de la famosísima carta que cuando muere Vasconcelos dice que no lo entierre junto a ciertos personajes, dice que no le cae bien. Se refería a la rotonda en ese tiempo de los hombres ilustres, y con personajes históricos que decía, no pone nombres, ¿no? Pero suponemos que son prácticamente todo el panteón general. Dice, no me pongan ahí junto a ellos, sino acaso en una modesta capilla. Pues que resultó no ser tan modesta, porque la catedral de la Ciudad de México, nada más, ¿no? Tan modesta no fue, pero sí fue en la catedral, que es donde actualmente reposan sus restos. Y en el caso de José Ignacio, su hijo mayor, hay que decirlo para nuestro alumnado, para nuestra comunidad, que fue precisamente José Ignacio Vasconcelos, el hijo mayor de José Vasconcelos, quien inaugura la universidad. Aquí la Univas, la Universidad Vasconcelos. En 1993, en el otoño, se inaugura como tal. Se funda, de hecho, la Univas en mayo como estructura administrativa, y ya como inicio de clases en el otoño del 93, y es precisamente el hijo de Vasconcelos, José Ignacio, quien corta el listón de apertura de la universidad, junto con el licenciado Osvaldo García Crescio, que aquí estaba, si no me equivoco, una de las autoridades del entonces director del YEPO, que era Gómez Sandoval, de hecho existe un video por ahí, exactamente, sí, donde veo a Gómez Sandoval ahí muy joven, exactamente, era el director del YEPO, ¿no? Que viene aquí a la universidad, que era de las primeras instituciones particulares aquí, ¿no? Sí, porque tenemos a la regional del sureste, sobre todo era la más grande, y paralelamente otra universidad que está por las calles de García Vigil con Morelos, y dona un retrato a la universidad, que es el retrato principal de la escuela, que dice ahí donado por José Ignacio Vasconcelos, que es el retrato icónico de la Univas. Y ese famoso retrato pues es un símbolo no solamente institucional, sino, como se menciona en la prensa de esos años, del 93, que pues había una felicidad, no solamente pues a nivel de institución educativa, sino afectiva. Por eso el compromiso de la Univas no solamente es a cuestión de que, bueno, pues tenemos ese nombre y hoy lo recordamos, sino una cuestión de que sí va involucrada la parte humana, porque José Ignacio Vasconcelos estaba muy, muy emocionado con que Oaxaca retribuyera de algún modo con la generación, la difusión del conocimiento y de la cultura a través de una universidad que llevara el nombre de su padre. Así que hay ese compromiso de nuestra parte adicional, porque no solamente pasa por una cuestión legal, institucional, sino afectiva. Y el tercer hijo de José Vasconcelos, que es don Héctor, todavía vive, don Héctor Vasconcelos, que actualmente es representante de México en la ONU. Sí. En la ONU, exactamente, Héctor Vasconcelos Cruz. Los primeros dos hijos son con el primer matrimonio de Vasconcelos, que era doña Serafina Miranda, y del segundo matrimonio nació don Héctor, que también ha venido en varias ocasiones a la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. De hecho recibió el honoris causa que otorga, el doctorado honoris causa que otorga la misma universidad José Vasconcelos, y también a lo largo del tiempo ha habido una relación bastante afectiva con la universidad. Ya en lo particular, por una cuestión de institucional, se permitió en mi caso tener ya una relación igual personal con don Héctor, quien hasta la fecha sigue bastante activo en el mundo público y en el mundo cultural, porque tanto José Ignacio como don Héctor y por eso mencionaba que se necesita hacer todavía más estudio ahí. José Ignacio fue escritor como escritor historiador. Tiene por ahí 2-3 libros que ando rastreando, pero que son muy difíciles de conseguir
porque solo tienen un tiraje de estas editoriales en su momento famosas, ahorita prácticamente fuera de circulación, como Edamex o esos tipos de editoriales mexicanas. Estoy por trabajar el caso de José Ignacio, que era ideológicamente todo lo opuesto a don Héctor, y no me refiero a la época actual, sino ya desde hace 20 y tantos años ya tenían, incluso hay una pelea ahí entre ellos en editorial, como en todas las familias, ¿no? Editorial, pues sí, pleitos familiares, aparentemente como hermanos, estamos tratando la parte humana, se llevaban bien, aparentemente, pero el golpe viene, o la pelea viene por una situación que se da en México, porque don Héctor tuvo problemas con Vicente Fox, problemas pues, diplomáticos, ideológicos, en fin, y ahí estalla la bomba, y esa está registrada en Reforma, donde hay una versión, una entrevista a José Ignacio, y hay una versión de que era su padre, pues, de don Héctor contra José Ignacio, por la cuestión incluso ideológica. Para José Ignacio, la mejor parte de Vasconcelos era la última, el Vasconcelos católico ultramontano, vamos a llamarla, y para Héctor Vasconcelos era la parte que él no quisiera recordar, sino recordar la primera etapa de Vasconcelos, y eso los lleva a enfrentarse también en otros temas, pues para los años 2000, 2003, 2000, más o menos, 2002, si no me equivoco, es esta disputa ideológica, ¿ves? Entre hermanos, inédito en cuanto a visiones de país y hasta de pasadas visiones sobre el papá, o sea, con cuál papá te quedas, ¿no? Con el primero, cada quien escoge el segundo, la parte que le conviene de acuerdo a su propia ideología de pensamiento político. Lo que haya vivido, lo que haya pensado, como hoy mencionas. De estos tres Vasconcelos vamos a poner, el primero es el de la CEP, el Ateneo de la Juventud, el segundo es el de la Filosofía, y el tercero ya es el del Católico, vamos a poner, por simplificar de alguna forma. Pero me gustaría que retomaras un poco la parte de las raíces de la familia. Por ejemplo, el apellido Calderón, ya explicaste de cómo llega a México, etcétera. Pero me interesa cómo llega a Oaxaca y cómo es que se asienta en la parte de la Mixteca, específicamente en Tlaxiaco, porque ahí viene el origen, ¿no? Porque Esteban Calderón era de esa parte. No me queda muy claro cuál era el papel que jugaba Esteban Calderón en Tlaxiaco, de acuerdo a algunas fuentes que yo he consultado, o que me he topado más bien por ahí, porque no me he dedicado a estudiar el personaje. Pues unos habla de que era juez, otro que era médico. Entonces hay información, digamos, un poco del origen, cómo llega, y sobre todo qué papel jugaba en esa zona, porque yo siento que era un personaje muy reconocido en Tlaxiaco, respetado. No sé si era cacique, pero sí era un personaje reconocido en esa parte. Buen tema, y yo creo que ahí podemos cruzar informes con nuestro amigo en común, con Otón, el cronista de Tlaxiaco. Mira, el nombre de su papá completo era Ignacio Jacobo Vasconcelos Varela. Los Varela también lo enlaza aquí con una familia local. Y la mamá, Carmen Calderón Conde. El papá nació en 1851 y la mamá en 1852. Ahora, respecto a los Calderón, sí, lo que sé hasta ahorita es que sí hay un asentamiento más de tiempo, pues, porque resulta que un servidor estudió en el ITAM también, y ahí había un maestro de economía, Francisco Calderón, muy famoso sobre todo por estudio de economía del siglo XVI. Bueno, don Francisco Calderón siempre presumía de que era de Tlaxiaco, eso es dato nuevo para nosotros, ¿no? Siempre presumía, entonces decía, yo soy de Oaxaca, decía, yo soy de Tlaxiaco, yo soy de Oaxaca, yo soy de Tlaxiaco. Su porte, su apariencia, y hasta como hablaba era como criollo más bien, ¿no? Por lo que mencionas, de si tenía cierto estatus, sí. De hecho, su hijo es el caricaturista Calderón. ¿El hijo de quién? De Francisco Calderón. Paco. Paco Calderón es el financiero. Financiero, y luego del Reforma, ¿no? Okay. Es el caricaturista, famoso, digo, actualmente, el caricaturista de los conservadores. Sí, de la derecha. Diría Obrador. Entonces,
porque igual el hijo, sí, igual el hijo, el caricaturista, siempre se ha considerado pues que de alguna manera vienen de Tlaxiaco. Entonces, el apellido de los Calderón, de la llegada a Tlaxiaco, yo me imagino que sí está el rastreo, y por la mamá y por don Esteban, el abuelo, sí se puede rastrear siglo XIX, tal vez más atrás inclusive, fíjate, ¿no? Pero vamos, sí, mínimo siglo XIX, sí están asentados en Tlaxiaco. En el caso del papá de Vasconcelos, hay un nuevo dato inferido, porque hay por ahí una media hermana de Vasconcelos, producto eso no lo sabía, hasta ayer, de Vasconcelos, Soledad, que es lo cual te habla de que pues otra señora, otro matrimonio, en viuda, y eso sí hasta la fecha es lo que falta por investigar. Sin embargo, la llegada del papá sí puede ser más tangencial, o sea, puede ser que haya llegado, eso es pues susceptible a ser corregido, haya llegado ya en el siglo XIX, en finales, con el nacimiento de todos sus hijos, que fue, para efectos del caso, pues fueron bastantes, entre los que vivieron un día hasta los que vivieron bastantes años. Son 2, 4, 6, 8, 9 registrados de Vasconcelos Calderón. De ahí que, tenemos uno de 1880, antes de Vasconcelos del 82, Luis Marcos, por ejemplo, era 2 años, pero parece ser que solo vivió ese año. María Concepción del 84, Dolores del 85, Ignacio Florencio del 87, María del Carmen del 88. Hay 2 más sin registro todavía, 3 más sin registro de año de nacimiento: Samuel, Carlos y Soledad, fíjate. Está esto, hay una página interesante que es la de Family Research, está en internet, ahí viene lo que más posible tenemos de información, pero como menciona, contestando a la pregunta, Vasconcelos sería por tangencialmente de finales del siglo, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, los Calderón sí un poquito antes, es decir... porque incluso Porfirio Díaz lo menciona en sus memorias, ¿no? En sus memorias a Esteban Calderón, cuando reconoce que Esteban Calderón le cobró una herida, ¿no?, en la primera batalla que tuvo ahí en la zona de la costa, y que lo fueron a rescatar en esa parte y lo curaron en Tlaxiaco, y habla precisamente que la mamá de Vasconcelos fungió como enfermera ahí en Tlaxiaco. Y ya para entonces don Esteban era alguien reconocido. Sí, porque lo menciona. Sí, no lo curó cualquiera. Pues, la mamá del famoso filósofo, y supongo que era muy joven en ese entonces, ¿no? O sea, considerando que... Sí, tendría que... Cuando escribieron 20 años máximo, sus, por ahí, sus memorias. La mamá, Carmencita, decía Porfirio Díaz, de la mamá de Vasconcelos. De hecho, cuando recibe un premio por la universidad, el instituto en ese tiempo, la escuela, nacional preparatoria, Vasconcelos, de manos de Porfirio Díaz, le pregunta por Carmencita. Dice, ¿cómo está Carmencita? Y Vasconcelos, en el Lucius Criollo, eso es como... tenía también estas poses, pues decía, no me dejé seducir, dice, por sus palabras, dice, halagos, porque pues para mí era un dictador, Porfirio Díaz, ¿no? Quién sabe, en el fondo yo creo que sí le ha de haber gustado el halago hacia su mamá, que, vamos a decirlo de una vez, el papá como tal era un funcionario reconocido, o sea, lo que conocemos y falta por conocer, personaje reconocido, íntegro y eficiente para el gobierno porfirista. De ahí que internamente en la familia pudo haber habido pues como cierto reproche de que José Vasconcelos realmente no tenía necesidad de andar con ideas contrarias al régimen, porque era clase media alta, ¿no? Es decir, no había como tal pues dije, estaba en una situación económica paupérrima, ¿no? O sea, de un personaje como todos los que estaban en la preparatoria, pues imagínate, Alfonso Reyes, hijo del gobernador de Bernardo Reyes, en fin, y los demás estaban por la misma, Antonio Caso y los otros. Así que más bien fue como esta pues rebeldía juvenil de romper con lo que había antes, ¿no? Podría sintetizarse de esa forma, y no todos los del Ateneo de la Juventud rompieron, pero la posición del Papa pues era acomodada, sin exagerar.
porque era funcionario de aduanas y pues lo fue itinerando a varios estados, que es donde transcurre la niñez de Vasconcelos en los primeros años, a partes del norte, centro y norte y centro, ¿no? El sur ya está cubierto. Hablando de esa parte, y me surge una idea y algo importante que hay que hablar de Vasconcelos, porque yo lo he leído en varias partes, pero no tengo la fuente si realmente eso se dijo, donde Vasconcelos decía que no se sentía oaxaqueño, en realidad. O sea, yo nací ahí por accidente, lo que sea. Yo en realidad crecí en Piedras Negras, Coahuila, porque ahí estaba su papá como funcionario. En realidad, o sea, no se creía como oaxaqueño, sino se creía más como de esa parte, digamos. ¿Es cierto esto? ¿Existe? Eso es producto de su vida política, donde decía que hasta negó el haber sido, hubo un momento en que negó que era de Oaxaca, decía que cómo era posible que dijeran que era de ahí, pues, y efectivamente en algún interrogatorio de los tantos que ha de haber tenido, mencionó, yo soy de Piedras Negras o de otro lado, de cualquier lado menos de Oaxaca, no, yo soy, ¿cómo creen que voy a ser de ahí? Etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta palabra de Pessoa portuguesa, las famosas saudade, la saudade le entra, esta nostalgia pues poética por el pasado, por la tierra, en realidad entra ya grande, o sea, su oaxaqueñismo, vamos a llamarle, viene de la última etapa, del último Vasconcelos, es cuando empieza a ser Oaxaca todo, de hecho. O sea, antes no... Porque fue quiso ser gobernador, sí, claro, pero era político, pues era, o sea, pues, ¿de dónde vienen tus papeles? De Oaxaca. Pudo haber sido gobernador de Oaxaca, o puede ser gobernador de Campeche o de Yucatán, donde sea. No había, como que llega aquí muy de rebote, y sinceramente en el 24 no estaba instalado con las raíces, aunque hubiera personajes como Carpí Manzano, por ejemplo, o el mismo Genaro B. Vázquez, que lo reciben y todo, o Eduardo Vasconcelos, su primo, no estaba arraigado como tal. Este Vasconcelos, amante de Oaxaca, y que al igual ya de haber probado las aguas de Casilda, cuando estaba iniciando Casilda, en los 40, 50, ya fue grande. Empezó a venir a Oaxaca, y de hecho publica en una revista que editaban los oaxaqueños en la Ciudad de México. Estas revistas están a todo Oaxaca, creo que se llama la revista, que está en la hemeroteca aquí de la ciudad de Oaxaca, en los años 40, 50, y ahí sí empieza a escribir sobre Oaxaca, y sí se da esta hermandad con nosotros, y esta reconciliación, porque quedó dolido de que no haya ganado la gubernatura, y él, en sus conceptos, y la evidencia empírica también, pues se la robaron en el 24, y de ahí no hay tanto registro de que Oaxaca esté presente. Están presentes otras cosas en su vida, pero Oaxaca ya en la última etapa recibe un homenaje grande en los años 50. Ahí lo homenajea la universidad, lo homenajean los estudiantes, en fin, sociedad civil, con Luis Castañeda Guzmán, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo. Pero ya era la última etapa. Ya era la última etapa de Vasconcelos. Sí. Y ahí es donde él devela, en los años 50, el busto de su tío, otro oaxaqueño de Vasconcelos, don Ángel Vasconcelos, el padre, que funda el Hospital del Sagrado Corazón. Estamos en junio, mes del Sagrado Corazón, que está junto a la iglesia de San Felipe Neri, que es Morelos con Pino Suárez. Ahí en ese cruce ustedes van a ver un pequeño busto de un sacerdote, es don Ángel Vasconcelos. Y ya digo, y le mandamos un saludo ya como extra. De esos Vasconcelos está Adriana Vasconcelos, egresada nuestra, actualmente colaborando en la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien enviamos un saludo, y vasconcelista también de CEPA, y que me parece, voy a platicarlo con ella, creo que tiene alguna foto o documento del padre Angelito, que así lo llamaba, a don Ángel Vasconcelos. Y Vasconcelos sí estaba muy orgulloso de su tío, porque ese hospital en su momento fue creado como, pues, para las personas menesterosas, pues, ¿no? Es una obra de caridad, es el hospital que está frente al Museo Rufino Tamayo de arte prehispánico. Ahí está hasta la fecha, está ese hospital, y
dicho sea de paso también, y es algo nota negativa nuestra como oaxaqueños, se robaron la placa, por eso la gente ve un busto ahí de una persona, de alguien, pero se robaron la placa, yo unos que será 8 años aproximadamente se robaron la placa, no se ha repuesto. Antes sí decía, me acuerdo, a don Ángel Vasconcelos, y fue del mismo José Vasconcelos quien devela ese busto. Y sus otros familiares son indirectamente la Fundación Bustamante los Vasconcelos, a Chelito por ejemplo, propietaria aquí precisamente del inmueble nuestro de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, porque don Héctor siempre la llama prima, ¿no? Dice, voy a ver a mi prima, porque presumiblemente es dato un poco para corroborar, estuvo aquí don José también algún momento, porque esta era una casa de descanso, pues entonces por aquí pudo haber caminado en algún momento en los años 40 o en los años 50, José Vasconcelos. Todo esto se da porque son los otros Vasconcelos, y los Vasconcelos Ahumada están por el lado de la península, están entre Yucatán, Campeche. Aquí vino uno de ellos, Ahumada, que sería mi contemporáneo, vamos a llamar, o sea, con el que hice clic luego con el Ahumada, y él actualmente, si no me equivoco, labora en el gobierno de la Ciudad de México, hasta ahí me quedé, o en el Congreso de la Ciudad de México, estaba con estos partidos de MC, no sé, por ahí me quedé. Pero los Vasconcelos actuales de Oaxaca tienen alguna relación, o hay no, varios. sí, porque ¿sí? Adriana es por don Ángel y luego por don José, se va en esa línea, y Bustamante Vasconcelos, sí, indirectamente, sí, son como primos sí, pero son de la misma línea, sí, de la misma línea de los Vasconcelos, vamos a llamar. Y por último, aquí estaba el doctor Vasconcelos, Guillermo Vasconcelos Palacios, que él era era sobrino directo de don José y vasconcelista de cepa. Yo creo que el más vasconcelista entre los vasconcelistas ha sido don Guillermo. Él fue mi profesor en lo que es historia del arte, historia de la cultura, y él, así, si viéramos un Vasconcelos catedrático, aguerrido, de tiempo completo, fue don Guillermo Vasconcelos, muy querido aquí en la universidad. Después él fue anestesiólogo, de los principales anestesiólogos de México, era el que le tocaba la anestesia general a María Félix, a Cantinflas, ¿no? A todos ellos ahí en la Ciudad de México. Y decía, imagínate si me pasaba un poco de anestesia, ¿no? Se va María Félix, pues, ¿no? Por culpa del anestesiólogo. Entonces, la cátedra de anestesiología, actualmente todavía en el Hospital General de la Ciudad de México, lleva su nombre, y él después emigra a la ciudad de Querétaro. Pero es el contexto familiar vigente ahorita de los Vasconcelos. Ok, ¿y cómo fue la relación, ya hablando de otro tema, de Vasconcelos con los personajes de su, pues no, algunos de su época y algunos no tanto de su época, pero ya hablando de los años 30, 40, 50, tanto nacionales como locales, si hubo alguna relación también con personajes locales? No sé, con Gómez Morín, o con Enestrosa, o con... Amigos, ¿no? Sí. Sí, conocidos miles. Amigos, en su momento yo creo que el que más apreció fue a Manuel Gómez Morín. Como amigo. O sea, su discípulo y su amigo. Y tenía lo apreció bastante, y Gómez Morín, la verdad, la aguantó bastante. Eso hay que decirlo, la verdad. Mira, por un amigo, Gerardo Vázquez López, a quien envía un saludo afectuoso desde aquí. Estamos investigando esa parte de la relación entre Vasconcelos y Gómez Morín, lo cual nos ha llevado a la relación humana. Y Vasconcelos siempre lo apoyó, siempre le abrió puertas, ¿no? Siempre estuvo con él, le enseñó todo lo que pudo. Pero Vasconcelos, también hay que decirlo, como el mayor de esa amistad, fue muy rudo con él, pues, ¿no? Lo hacía como trapeador, pues, en las cartas, ¿no? Y él, pues sí, Gómez Morín fue una persona realmente muy leal y estoica con respecto a Vasconcelos. Como estamos hablando del tema estrictamente personal, hay que decirlo, pues, Gómez Morín siempre lo trataba como el maestro, pues, hasta al menos Gómez Morín a Vasconcelos como el 39. Y se aguantaba como estos soldados que te cachetea el sargento, pues, y te tienes que aguantar todas las que te dice, pues. Porque él, básicamente,
Gómez Morín siempre creyó que Vasconcelos era el caudillo que necesitaba México para que no tuviera el rumbo que después se dio, ¿no? Y le rogaban como generación intelectual, pero también en lo personal, de que fuera él, pues, y no otra persona. Pero llega un punto donde Vasconcelos pues empieza como a amargar, pues. Y dice, no, pues ya les toca a ustedes, dice, no, si es que quieren hacer algo, ¿no? A mí yo qué, dice, yo estoy escribiendo libros de filosofía, a mí ya ni me tomen en cuenta. y entonces sí los arrinconaba y les champaba de que eran débiles, pues. Es decir, que incluso hay una carta, en internet se va a buscar así, carta a la intelectualidad mexicana, ¿no? Así pueden encontrarla en internet, donde Vasconcelos prácticamente les espeta que pues perdiéndome a mí se perdió México, ese tipo de cosas, pues decía Vasconcelos, ¿para qué me pierden? Ahora ya no los ayudo porque no me ayudaron, realmente no han hecho algo agresivo por este país. Así que el último trato institucional que se da entre Gómez Morín y Vasconcelos fue en la fundación del PAN, donde le escriben a Vasconcelos. Y Vasconcelos contesta pues algo abstracto, donde pues échenle ganas, doy mi apoyo moral, hasta ahí. Y después Vasconcelos va a virar, quizá convenientemente, y sería esto en lo personal, ahorita voy a tratar de explicar por qué sea de verdad, ¿no? Y apoya a Ávila Camacho, ¿no? Y ahorita el PAN lo considera pues obviamente Gómez Morín como una traición personal, porque era su amigo, su maestro de tantas décadas, y ahora estaba del lado del PRI, ¿no? Del Partido de la Revolución Mexicana, entonces y lo apoya, o sea, apoya abiertamente, no al partido, pero sí al candidato, a Ávila Camacho, porque traía esta idea de que el candidato que había puesto el PAN era de los carrancistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo del nombre del candidato. Sí, entonces decían que era Andrea Almazán. Andrea Almazán. Que anduvo por Oaxaca también. Sí, de hecho, tú sabes más del tema. Él fue un invasor de Oaxaca. Y ahí puede encontrar la liga oaxaqueñista. Es decir, oye, si y a cierto punto, varios panistas, cuando se funda el PAN, paréntesis, pues le reprochaban a Juan Andrea Almazán de que, oye, pues este cuate no es de los nuestros, pues, o sea, este es pues alguien que se está vendiendo y ahora resulta que es de los nuestros, pero en realidad no es de los nuestros. Y varios panistas se separan cuando surge el PAN, varios panistas se separan. Palacios Macedo es uno de ellos, que públicamente le renuncia a Gómez Morín. Le digo, no, para eso fundamos el PAN, digo, para que pongas al invasor aquí de Oaxaca, que los Palacios Macedo, si no me equivoco, de Oaxaca también, eso es dato. Tom Valle, si nos estás viendo, escuchando, me quedan dos dudas, lo que preguntó el maestro Javier del apellido, ¿cuándo llegan los Vasconcelos? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tlaxcala hace un año? Uh-huh. Que nos dijo Otón, ¿no? Ahí viven los Vasconcelos, por ahí nos mencionó algún domicilio, todavía están acá, dice, ¿no? Entonces sería interesante la llegada de los Vasconcelos. Calderón, ya dijimos, sí, ya es de Bolengo, dentro de Tlaxiaco, y los Vasconcelos, ¿cuándo llegaron? Y su permanencia, pues, ¿no? Es buen dato por corroborar. Bueno, su gran amigo de toda la vida fue don Alfonso Reyes. Igual, una amistad de altos y bajos, una amistad donde igual yo creo que le aguantó muchas veces a Alfonso Reyes a Vasconcelos, porque pues se adoraban hasta cierto punto. Yo creo que Reyes lo adoraba más todavía a Vasconcelos como persona, estamos hablando, y como su hermano y todo eso. Y de repente sí, don José, pues hay que decirlo, o sea, don José tenía una persona muy difícil. Si estamos hablando de ser humano, era muy difícil porque exigía incondicionalidad 24/7 por 365, pues, y en la vida eso es imposible, que por más que sea tu hermano y tu amigo, pues estés de acuerdo en todo, pues siempre va a haber algo en la política, en la cultura, en la vida, pues algo que pues, tú piensas así, yo de otra manera, pero no puede eso ser más que tu amistad, pues, que lo que tengas. Entonces, a veces uno incluso con amigos cercanos o conocidos, pues evitas tocar cierto tema, pues para qué, si yo no voy a pelear por la elección judicial, pues, por ejemplo, con alguien, no vale la pena, pues, ¿no? Yo creo que vale la pena más una amistad que hablar de esas cosas. Pero Vasconcelos estaba personal, pues, por decir algo. Y de repente sí soltaba declaraciones pues muy explosivas y que pues comprometían sus amistades. Y después era difícil reparar. El libro donde pueden explorar este Vasconcelos muy, muy personal es el de Viajando con Vasconcelos, de Ángel Taracena.
Taracena fue un amigo de él también, era un periodista, de hecho su hermano estuvo aquí en Oaxaca trabajando varios temas de historia. Pues sacó un libro, se le ocurrió sacar un libro de lo que hablaban en los cafés en Nueva York. Entonces se sintió tocado por los dioses de voy a transcribir todo lo que me dijo Vasconcelos en la calle. Y pues todo lo que decía Vasconcelos, no, pues este cuate no da una, ¿no? Este es un mediocre. Y todo eso lo puso en un libro que puso a Vasconcelos contra la humanidad, porque tuvo que ir reparando uno por uno, ¿no? Este chismoso de Taracena, etcétera, etcétera. Se rompe la amistad con Taracena, y el mismo Taracena menciona que por algunos años, en los años 30, 40, no le hablaba a Vasconcelos, que se lo encontraba en la calle. Y luego también malicioso Taracena. Hay una parte que no me gusta de Taracena, ahí al revés, que creo que es mezquindad hasta cierto punto, porque ya Vasconcelos grande lo vio bajar de un camión y que casi lo arrolla el camión. Eso no ha cambiado, hasta la fecha ahí en el Volcanes o lo que sea que en Oaxaca apenas ya estás bajando, ya se está arrancando el camión. Pues eso le pasa a Vasconcelos y lo ve rodar, pues de alguna manera. Taracena, sí. Pues obviamente por este impulso del camión y pues tomando el bastón, el sombrero, dicho sea de paso, mira, aquí está, ¿no? Venimos bien vasconcelistas con nuestro sombrero, porque él coleccionaba sombreros. Vasconcelos coleccionaba sombreros Fedora, como en este caso, como este tipo, y ya su máximo eran sus Borsalino, que es esta marca italiana original, ¿no? Decía que tenía buen gusto. Lo que no soltaba, pues, ¿no? Mi Borsalino. No. Y uno de ellos se le perdió, uno de los Borsalino, se le perdió así en algún café, como sucede, y fue por como la desgracia, ¿no? Como el que pide su Rolex. Lo perdí, decía el Borsalino, estaba bien triste, decía su hija, Carmen, que estaba tristísimo por haber perdido su Borsalino, porque además dice, primero lo que cuesta, y luego pues en ese tiempo no había Amazon ni estas cosas, había que conseguirlo, ¿no? Bueno, perdón, pero hablando de esta parte mencionaste ahí de la palabra clave de Dios, ¿cuál fue la relación de Vasconcelos con la parte espiritual, con la religión? Él mismo, o sea, ¿tenía creencia? Supongo que sí. Sí, a la persona que más quiso Vasconcelos fue a su mamá. Políticamente a Madero, vamos a llamarla, pero efectivamente a la mamá. La mamá fue para él todo prácticamente, y él menciona que ya sin la mamá, pues ahí es donde él desaparece. Estamos hablando del principios de la segunda década del siglo XX. Entonces, con la desaparición de la mamá, se va a Vasconcelos. Y su madre va a estar presente en las memorias y las otras memorias y las memorias que le siguieron. La mamá. Y por ende, prácticamente Vasconcelos era lo que la mamá le enseñó, ¿no? ¿Y qué le enseñó la mamá? Bueno, pues este es el bien y este es el mal, ¿no? Este es Dios y estos son los malos, ¿no? Estos son los rezos y estos no. Así que él, durante su etapa post-mamá, vamos a llamarla, transita en espiritualidades de diversos rangos, lo que hoy llamaríamos los gnósticos o teosofías. Es decir, de joven va a pasar entre la masonería un ratito, luego los gnósticos aquí como que budistas y así, pues una mezcla, una ensalada de creencias con el cristianismo. O sea, lo que nunca se va a ir es el cristianismo, porque él mismo después ya asegura, no, el cristianismo nunca se fue, por si dudaban, nunca se fue. Lo que pasa es que hubo épocas que estuvo mezclado y ya al final estuvo puro. Así que es una creencia en una entidad superior, en valores superiores, siempre la hubo. De hecho, como secretario, trataba de que el mexicano no fuera ateo, pues, sino tuviera una creencia en una entidad suprema, mezcla ecuménica, no sé cómo llamarle, de todas las cosas, pues. Y él después ya en los años 50 de la Confederación de Estudiantes, menciona, por ejemplo, lo del lema de la universidad: por mi raza hablará el Espíritu. Él ya grande, en los años 50, dice, no, yo me refería al Espíritu Santo. Pero no podía decirlo por el laicismo, por la política liberal juarista. Pero para mí no hay más espíritu que el Espíritu Santo. Para 1920-21 es difícil aceptar esta postura porque no corresponde a la persona de Vasconcelos ni a sus creencias en ese momento. 1920-21 su creencia era como muy teológica, ecuménica, no sé cómo, ¿no? Universal,
Para 1950 sí te creo que es el Espíritu Santo, y sí que es una teología dogmática católica del Concilio de Trento. Así que sí, él regresa ya a nivel grande, evolucionado, con la creencia de la mamá. O sea, prácticamente su relación con Dios es la de la mamá en la última etapa, ¿no? Y antes, pues, en una entidad, pues, de búsqueda de lo divino. Ahora que haya sido así renegado, persecutor, no, nunca. Al contrario, porque en la SEP, pues, siempre cuestión que estuviera, que ensalzara, voy a ponerlo así, cuestión que ensalzara el espíritu humano, él la iba a apoyar, incluyendo cosas que después él negaría, ya más grande, incluyendo, por ejemplo, Quetzalcóatl, en el caso de nosotros, pues de Mesoamérica, pues, ¿no? Sería Quetzalcóatl, para él era lo máximo, como sería Buda, ¿no? Como sería Cristo, y así, ¿no? Es decir, buscaba personajes que espiritualmente subieran a la persona, o sus escritos o sus obras significaran algo importante para la vida de la gente, y si se juntaban, mejor todavía, ¿no? Plotino, por ejemplo, en el caso de los griegos, Plotino fue el filósofo previo a San Agustín, por ejemplo. Así que le gustaba San Agustín, le gustaba Santa Teresa, le gustaba Plotino, le gustaba Platón, y no le agradaba tanto, lo tomaba como algo, pues, que no era no los criticaba, pero decía, no era mi esfera. Los filósofos realistas, por ejemplo. Para Vasconcelos, la filosofía realista era algo, pues, que sí se tenía que estudiar, pero no es algo que él sintiera. Él necesitaba esta expansión del espíritu, decía, hacia otro tipo de filosofías. Ahora, respecto a, te digo, a su ya conversión, pues al final fue hasta franciscana, fue de la famosa Tercera Orden, usaba su cilicio, su cordón franciscano, y escribe un libro, que a lo mejor en algún momento platicaremos aquí en la universidad, que hay que descifrar, que es el de Letanías del Atardecer, que es el último libro es el último que escribe, sí, que de hecho deja inédito, porque se edita hasta 1960, al otro año de su fallecimiento, porque era un libro de meditaciones teológicas, no solamente filosóficas, sino teológicas, en esta idea desgarradora de arrepentimiento prácticamente de todo lo que tenía. Así que es un libro complicado, y es un libro que hay que leer línea por línea para ir explicando, no está fácil de explicar, para ir explicando el porqué dentro de la teología, porque no es la teología católica en general, sino es un tipo de teología católica que él adopta al final de su vida. Así que no es, porque brevemente, teología, pues sería Santo Tomás, sería los padres de la iglesia, pues, ¿no? San Agustín, San Gregorio Magno, etcétera, etcétera, pero San Benito, por ejemplo, no sé, Santa Teresa, pero cada uno tiene como su particularidad de a dónde quiere llevar el espíritu, primero católico, y luego ya más general, si alguien no es creyente, pues, o alguien lo ve como estudio genérico de alguna idea. Bien, para ir cerrando ya, porque ya se nos agota el tiempo, se va de volada cuando hay mucho de qué hablar del personaje, y seguramente hasta una parte 2 podríamos ser de su vida. Y quisiera escuchar tu opinión con respecto a cuál sería la posición de Vasconcelos de acuerdo al México actual y al mundo actual, que ha habido una transformación constante, ¿no? Cuando él vivía, iniciaba la Guerra Fría, recién había pasado la Segunda Guerra Mundial hablando del contexto internacional, y en México pues se estaba consolidando un solo partido, ¿no? El sistema del partido hegemónico, ¿no? O sea, creo que ya se había consolidado en realidad, ¿no? En ese periodo, creo que estaba Adolfo López Mateos cuando él murió. Pero ¿qué pensaría él? ¿Cuál sería su posición si viviera? Digamos, es difícil saberlo, ¿no? Pero intuyendo, digamos, a partir de todo su perfil político, filosófico, historiador. En lo personal, hay algo que lo hemos platicado con el licenciado Osvaldo García Crullo, es la influencia de don Héctor Vasconcelos, su hijo, en López Obrador, por ejemplo. Y cuando estaban las carpas ahí del 2006, que fue, ¿no? Que no aceptaba los resultados ahí con Calderón, le preguntaron allá a López Obrador, ¿y qué está usted leyendo? Y tal, Stefan Zweig decía, y Vasconcelos decía, estoy leyendo a Vasconcelos.
Vasconcelos, ahorita por lo que preguntas, en algunas cosas, sobre todo la parte nacionalista y de movimiento antigobiernos, pues no estaría de acuerdo en algunas cosas, por ejemplo, de Morena, de esta parte del presidente legítimo, porque él así se autonombró en el 29, y el nacionalismo, o sea, todo lo que tenga que ver con nacionalismo que esté ahí, por ejemplo, del petróleo es nuestro, todo esto, de acuerdo. Lo que no estaría de acuerdo, por ejemplo, ahorita con el régimen actual, sería su tendencia totalitaria. O sea, como es, ahorita actualmente no lo hay todavía, pero sí hay esa como tentación totalitaria, ¿no? Tentación de controlar nuestras vidas cada vez más. Ahí sí Vasconcelos renegaría, porque mencionarían lo que tan maderistas, ¿no? Los de Morena, ¿no? Que tan democráticos porque así se fundó el movimiento, en teoría, ¿no? Que era un movimiento muy plural. Recordemos que incluía el partido Encuentro Social, ¿no? El famoso PES de los evangélicos y todo. Entonces, era muy plural y cada vez se ha vuelto menos plural y más como patrimonialista, diría Max Weber. Entonces, toda esa parte de Vasconcelos diría, no, están locos, pues eso ni de broma, estoy de acuerdo. Voy a hablar muy brevemente para irme a otro tema que yo creo que nos va a importar muchísimo, el del PAN, por ejemplo, ¿no? Pues a los panistas les tuvo mucho cariño, de hecho el PAN le tuvo cariño también. Él escribía en La Nación, el órgano del PAN, pero siempre consideró que no daban ese salto, pues, de agresividad. No, ya derroquen al gobierno, pues yo quiero ver acción. No, escuela de ciudadanos que hasta el año 2000, pues, pegó. Platicamos tras bambalinas, Javier, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa? Porque esta es buena pregunta de por qué le interesaría ese tema. Yo considero que por un lado estaría muy emocionado de las posibilidades de algo nuevo, ¿no? De algo que no teníamos, pues, de algo que ni siquiera sabemos para dónde va, ¿no? Eso le emocionaría porque vería las potencialidades, uno, en educación, y dos, de crecimiento de la mente, inclusive, ¿no? La mente que nos tenemos un empujón ahí que podemos utilizar. Y por otro lado estaría muy escéptico y hasta con temor de las posibilidades negativas, es decir, la sustitución, la deshumanización, serían pocas palabras, la deshumanización por una herramienta tecnológica. Estaría aterrado de eso. Por eso yo considero que en esta época, si tuviera Vasconcelos en educación, trataría de humanizar la IA y a la vez reforzar la parte orgánica, vamos a llamarle, de nuestro mundo educativo. Y me puede decir, bueno, profesores, ¿cuál es la parte orgánica? Escribir a mano, ¿no? Ya mis exámenes ya estoy volviendo a escribir a mano y ese tipo de cosas, porque he visto que usa mucho la IA, ¿no? Pero la usan como si fuera Google Plus, ¿no? Y en algunos, ya está cachado por ahí algún alumno, pues, que ya me lo te pone como político de, si deseas saber más, ¿no? Dime en qué te puedo ayudar. O sea, te copian tal cual la inteligencia y ni siquiera la filtran, pues, ¿no? Entonces ya los cacha uno porque de repente están hablando y se quedan no, eso no córtale a la tarea. Entonces, ese tipo de cosas, pues es como fomentar la flojera, pues, de manera generalizada, y Vasconcelos lo vería como algo malo, negativo, terrible. Ayer Estados Unidos declaró, bueno, digamos la equivalente a la procuradora de aquí, de México, de justicia, declaró a México, ya nos puso en el mismo paquete a Rusia, Irán, China y México. Son los enemigos de Estados Unidos, dice. ¿Cuál hubiera sido la posición de Vasconcelos? Vasconcelos, persona, era igual ambivalente respecto a esos temas. Por un lado, adoraba a los Estados Unidos en cuanto a sus universidades, su orden, sus instituciones culturales y científicas. Pues ahí decía que Estados Unidos era lo máximo, ¿no? De hecho, él mismo dio clases ahí, en Chicago, en Harvard, en Berkeley, todo por ahí anduvo Vasconcelos. En cuanto a lo que mencionas de esta postura de incluirnos ya en el saco de los malos, Vasconcelos políticamente siempre fue anti-yanqui. Siempre, diría, ¿qué les pasa a estos? Pues, ¿por qué nos pone? ¿Por qué no lo veía tanto como que atacaban al partido actual hegemónico? Sino que era ya de raza, pues. O sea, él lo vería como una amenaza. Dirían, ya ven,
los anglosajones, incluso los protestantes, diría, el yanqui protestante, él no menciona el yanqui protestante, ahí está metiendo su cizaña contra nosotros, ¿no? Que los latinos, hispánicos, católicos además. Él sí veía estos términos que ya previamente estaban con Lucas Alamán, por ejemplo, en el siglo XIX, así que esto obviamente le hubiera escrito hoy mismo en el nacionalismo más radical respecto a la alianza del México y de pasada de todos los hispano-latinos del mundo unidos, dirían, para la amenaza protestante, pues, o anglosajona, diría Vasconcelos. Ahora, ¿en qué estaría de acuerdo con por eso digo ambiguo, ¿en qué estaría de acuerdo? Pues en que hay cosas que hace Trump que Vasconcelos, pues estaría de acuerdo, pues, sobre todo la parte conservadora, diría, no, pues sí, pero por un lado, pues es conservador, es como de los nuestros en ese aspecto, pero por ejemplo también estaría en contra de su apoyo a Israel, porque era antisionista, era Vasconcelos, sí, eso, o sea, varias. Sí, no habría una posición. No, si tuviéramos a Vasconcelos aquí, hay que tomar en cuenta que es poliédrico, y que no te va a dar una línea de sí o no tajante, sino te puede hasta desconcertar con sus opiniones. El Vasconcelos persona es desconcertante, o sea, te puede decir en el mismo momento 3-4 tesis contradictorias, pues, y no desinformadas, sino muy de él, pues. Entonces hay como si fuera tu amigo, tu conocido, igual que pasa con su hijo Héctor, ¿no? O sea, cuando platicas con don Héctor hay que tomar por ejemplo, don Héctor es muy simpático porque siempre yo le quiero hablar de música, que es uno de sus fuertes, de música clásica, y luego lo desvía a la política y lo tengo que regresar. Sí, pero luego hablamos de eso. Pero yo lo que quiero hablar, a mí me interesa el Vasconcelos, Héctor, músico y de mundo, pues una persona que sabe muchísimo de la vida y eso. Pero luego a la política, pues como su papá, pues, ¿no? Es decir, que de repente te está hablando de un tema y tú, no, esto es puro, no, hombre, el maestro de América, ¿no? Y de repente sale con algo que es, no, hombre, ni al caso, pues, ¿no? Y es como, pues es difícil, te tienes que adaptar al personaje para que si entras en confrontación, él lo va a tomar personal y adiós a la amistad con él. No creo que estuviera con los ayatolas porque son infieles, igual que ellos nos ven, ¿no? Son islamistas y tú eres católico tradicional, pues no puedes tampoco tener trato, pero tampoco estaría con Israel por la cuestión del sionismo, no del judaísmo, sino del sionismo. Entonces también diría, no, pues eso es una locura, esa guerra. Yo creo que ahí, fíjate, en esa, maestro Javier, en esa parte sí sería ultra pacifista, fíjate, ahí, porque como no está con ninguno de los dos bandos, lo vería como una locura que no tiene ningún sentido. Sí. Y ahí sí estaría con los movimientos pacifistas más radicales. Yo creo que ahí apoyaría al Papa actual, a León XIV, de decir que ya basta de estas cosas, y no tendría una postura. De los otros personajes, no sé, es que admiraba personajes fuertes, no le gustaban los débiles, pero siempre y cuando no llegaran a ser dictadores. Él mismo entraba en esa contradicción, porque le llamaba cesarismo, ¿no? Por ejemplo, los cesaristas, así que por ejemplo Putin, pues sí, le llamaría la atención en que personaje de mano dura, cierto conservadurismo, pero a la vez sí, lo criticaría de que está llegando a un extremo de dictador, pues Putin casi lo es, ¿no? Lo es, pues entonces sí le entraría el conflicto de que sí lo apoya, pero que fuera 2 líneas abajo, ¿no? Bien, pues ya con eso concluimos. No sé, ¿hay alguna? Faltó, evidentemente, como decía yo, pues seguramente hay demasiado que platicar todavía de él. No sé si hay algún comentario final, alguna recomendación ahí del libro. Fíjate, maestro Javier, que este librito, ojalá vamos a ver si desde la universidad, no nos podemos comprometer porque no depende de nosotros, pero si lo podemos reproducir porque me gustó mucho. Es del Instituto de Cultura del Gobierno de Aguascalientes, de los años 2000. Se llama Breve Introducción a Vasconcelos, ¿sí? Este librito, es muy pequeño, se lo conseguí en Aguascalientes, en una calle, en Aguascalientes. ¿Y por qué? Porque hay una parte de citas de Vasconcelos, de frases vasconcelianas, dice, sobre diversos aspectos de la vida, ¿no? Nos faltó que hablar sobre las mujeres, sobre el amor, el destino, Dios, etcétera, etcétera. De hecho, preparando este programa, maestro, ¿no? te mencionaba, pues, ¿no?, que algunos de los temas podrían venir acá. Vamos a hacer lo posible por contactar al autor, si lo podemos, nos da autorización, porque creo que es un libro muy importante para conocer al hombre,
al hombre, ¿no? Entonces, si lo logran conseguir, se llama Breve Introducción a Vasconcelos, de don Octavio Arellano Reina, es del 2007, y hay decenas, si no es que centenas de libros sobre Vasconcelos, pero la mayoría, como bien mencionas, maestro Javier, habla de un tema de filosofía, de política, y son libros especializados con metodología científica, todo eso. Y este libro, lo que me gustó es que es un libro sobre la persona a través del mismo, pues que se va narrando. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Carlos, por toda esta plática. Y bueno, pues con esto concluimos esta charla sobre la personalidad de José Vasconcelos, y en este día que se cumplen 66 aniversario de su fallecimiento. Y pues con esto cerramos. Muchísimas gracias aquí a nuestro productor Miguel, muchísimas gracias, y pues hasta la próxima.